Bien, muchachos, un feliz día para todos. Vamos a iniciar otra nueva temática. Vamos a meternos a la parte de trigonometría y vamos a recordar un poco sobre las razones trigonométricas de cualquier ángulo. Eso está en la lección 3 de la parte de trigonometría en el libro de texto. Ya es prácticamente lo último que vamos a ir viendo de este año, luego de haber visto ya varios contenidos. El último que hemos visto es sobre probabilidades. Bueno, vamos a ver entonces las razones trigonométricas de cualquier ángulo. Para eso vamos a recordar, fíjense bien, las razones trigonométricas para un ángulo agudo. Eso lo estudiamos en primer año y me parece que a principio de año también recordábamos algo cuando veíamos las leyes de senos y cosenos y todo eso. Va, entonces, si usted se recuerda, decíamos que el seno de un ángulo se forma dividiendo el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Estos son cuestiones elementales. El coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, la tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. La cosecante es la inversa del seno, que es hipotenusa sobre cateto opuesto. El coseno, o mejor dicho, la secante, es la inversa del coseno, hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la cotangente es la inversa de la tangente, que es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Estas razones trigonométricas nosotros las aprendemos cuando empezamos a estudiar el triángulo rectángulo y sus ángulos agudos. Ahora, esto, fíjense bien, nos va a servir para el tema que vamos a recordar hoy, porque hoy estamos recordando algunas cuestiones. Dice que las razones trigonométricas no cambian, es decir, estas van a seguir siendo así universal, independientemente de la posición del ángulo en el plano cartesiano. Es decir, si el ángulo está en el primer cuadrante, segundo, tercero, cuarto, las razones no van a cambiar. Entonces, en este contenido vamos a recordar las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera. Veamos. Vale, imaginémonos que ahí está el plano cartesiano, ¿no? Ese ya lo conocemos muy bien. El plano cartesiano, vamos a decir que este es el cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Así lo vamos a definir. Este es el eje de las X positiva, X negativa, la Y positiva y la Y negativa. Las X en el eje horizontal, la Y en el eje vertical. Ahora, veamos. Aquí se forma un ángulo. En el primer cuadrante lo definimos así. En el primer cuadrante el ángulo puede ser mayor que 0 y menor que 90. Esa es la medida del ángulo. En el segundo cuadrante, ese ángulo que se muestra ahí va a ser menor que 180, pero mayor que 90. Vaya poniendo la atención a todo lo que voy hablando. Luego, en el tercer cuadrante, el ángulo que se forma va a ser mayor que 180, pero menor que 270. Esa es la medida de cualquier ángulo que esté en el tercer cuadrante. Y finalmente, en el cuarto cuadrante, el ángulo que se forma es mayor que 270, pero menor que 360 grados. Recordemos algo, que la vuelta completa, ¿verdad? Forma pues un ángulo de 360 grados o 2pi en el sistema circular. Entonces ahí tenemos ya definidos los cuatro ángulos en el primero, segundo, tercer y cuarto cuadrante. Lo que vamos a hacer ahora, muchachos, es determinar el ángulo, ¿sí? Su razón trigonométrica y el signo, especialmente el signo que tiene según el cuadrante. Veamos en el primer cuadrante. Vale. Vamos a identificar Z como la hipotenusa, que sería la recta, ¿sí? Que hace que se forme ese ángulo con el eje horizontal. Bueno, entonces, en el primer cuadrante, acuérdense que si nosotros trazamos una línea imaginaria, digamos, de esa manera, pues ahí se me forma un triángulo rectángulo. Y en un triángulo rectángulo sabemos que está el cateto opuesto y el cateto adyacente. En este caso, ¿quién es el opuesto al ángulo? Bueno, vemos que el opuesto es el eje Y y el adyacente es X. Siempre va a ser así. En cualquier cuadrante, siempre el opuesto va a ser Y el adyacente va a ser X. Veamos en el primer cuadrante el seno, nos queda opuesto, ¿verdad? Y sobre Z, los dos son positivos. O sea que en el primer cuadrante el seno es positivo. Lo mismo que el coseno, nos queda X sobre Z, ¿verdad? O sea, adyacente sobre hipotenusa y también es positivo.
y la tangente nos queda así, opuesto sobre adyacente. Solamente vamos a hacer referencia a esas tres razones trigonométricas que son las que más utilizamos. En conclusión, en el primer cuadrante, las tres razones, miren, son positivos. Es decir, cualquier valor que yo le saque a este ángulo, cualquier razón trigonométrica que yo le saque a este ángulo, todas me van a dar positivas. Si usted quiere, compruébelo con una calculadora. Saque, por ejemplo, el seno de 40, seno de 45, coseno de 50, tangente de 70. Todos le van a dar positivos. Veamos en el segundo cuadrante las razones trigonométricas. Otra vez trazamos esa línea que representa el cateto opuesto al ángulo, que es Y. El seno sería opuesto sobre hipotenusa. El seno en el segundo cuadrante es positivo. Veamos el coseno cómo me queda. Mire, la X es negativa, el adyacente es negativo y la hipotenusa siempre va a ser positiva. Entonces el coseno en el segundo cuadrante es negativo. Y la tangente pues me queda opuesto sobre adyacente, positivo entre negativo. Entonces la tangente también es negativo. En conclusión, en el segundo cuadrante la única razón que es positiva es el seno. El resto son negativas. Vámonos al cuadrante 3. Otra vez la línea, mire, el opuesto siempre va a ser Y. El seno es opuesto sobre hipotenusa, mire, me queda negativo sobre positivo y negativo entre positivo es negativo. O sea que el seno es negativo en el tercer cuadrante. El coseno también me da negativo porque es el adyacente, que es la X negativa entre la hipotenusa. Y si yo divido la tangente, que es opuesto sobre adyacente, mire, menos entre menos da más. Entonces la tangente en el tercer cuadrante es positiva. En conclusión, en el tercer cuadrante la única positiva es la tangente. Vámonos al cuarto cuadrante. Tenemos el opuesto que siempre es Y. El seno sería negativo Y sobre Z. Seno menos entre más da menos. El seno es negativo. Y aquí tengo el coseno, mire que es el adyacente, que es la X positiva, la que está aquí, entre la hipotenusa, que siempre es positiva. Entonces el coseno en el cuarto cuadrante es positivo. Y la tangente me queda opuesto sobre adyacente. Pues ahí sería opuesto, ¿sí? Bueno, aquí tendría que ser Y, ¿verdad? Aquí hay una situación que vamos a corregir ahorita. Aquí es Y, así tendría que ser, Y negativo entre X positivo. Aquí tendría que ser X, ¿sí? Porque ahí lo hemos colocado mal. Ahí sí, negativo entre positivo, opuesto sobre adyacente. Quiere decir entonces que la tangente también es negativa. Entonces, muchachos, estas son las distintas razones trigonométricas según los cuadrantes y según el ángulo que tenemos en el plano cartesiano. Vamos a cerrar entonces con un resumen sobre lo que hemos explicado aquí de los cuadrantes y los ángulos ubicados en cada uno de ellos. Entonces, en resumen, ¿verdad? En resumen, tenemos los cuadrantes, cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Decíamos que en el cuadrante 1 todas las razones son positivas, es decir, el seno, coseno y tangente todas son positivas. En el segundo cuadrante la cosa cambia. Solamente es positivo el seno, el coseno y la tangente son negativas. Esto es nada más un resumen de lo que acabo de explicar de los cuadrantes. En el cuadrante 3 vimos que el seno es negativo, coseno es negativo y tangente es positiva. Y en el cuarto cuadrante veíamos que el seno es negativo, el coseno era positivo y la tangente es negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, según el cuadrante en el que estemos y sacamos la razón, así va a ser el signo de acuerdo a las posiciones de los catetos y la hipotenusa. Bueno, entonces esa sería de momento la introducción, jóvenes, sobre las razones trigonométricas para un ángulo cualquiera y sus signos según la posición que estén en los cuadrantes. La próxima clase vamos a ver algunos ejemplos donde nos van a dar la ubicación del punto y nosotros tenemos que sacar la medida del ángulo, pero eso será la próxima clase. Gracias por su atención, nos quedamos hasta aquí.